Tengo muy claro que no son regalos a Rafael Correa, sino al presidente de la República del Ecuador, y esto pertenece al pueblo ecuatoriano. A este país lo mantienen los pobres. Sin las remesas de los migrantes, hace rato hubiera colapsado la dolarización y la economía. Se generalizaron en América Latina formas de explotación laboral bastante bien disfrazadas con eufemismos como flexibilización laboral, tercerización, contratos por horas, etc. ¿Acaso no fue corrupción los 18 jubilados muertos que tuvimos en el 2003 cuando pidieron por cerca de 2 meses un incremento de sus míseras pensiones? No los olvidamos, compañeros jubilados. Ustedes son ejemplo para las nuevas generaciones. Jamás los defraudaré. No me defrauden ustedes. Hasta la victoria siempre, queridos hermanos y hermanas. Y libertad, este Ecuador amazónico, ¡viva la patria! Señor secretario. Octavo, mensaje a la nación del señor presidente constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Señor arquitecto Jorge Ceballos Macías, presidente del Congreso Nacional del Ecuador y anfitrión de esta reunión. Señor don Ala García Pérez, presidente de la hermana República de Perú. Señor don Mohamed Abdelaziz, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática. Señor don Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de la hermana República Federativa de Brasil. Señora doña Michelle Bachelet, presidente de la hermana República del Paraguay. Señor don Nelson Orlando Duber, ministro presidente de Aruba, Bolivia. Señor don Mahmoud Ahmadinejad, presidente de la República Islámica de Irán. Señor don Daniel Ortega Saavedra, presidente de la hermana República de Nicaragua. Su Alteza Real, don Felipe de Borbón, príncipe de Asturias. Señor don Kevin Casa Zamora, segundo vicepresidente de Costa Rica. A ellas, por supuesto, Uruguay, Costa Rica, Cuba, también repúblicas hermanas. Señor don Rafael Albuquerque, vicepresidente de la hermana República de Guatemala. Señor don Elvin Santos, vicepresidente de la República Hermana de Honduras. Señor don Daniel Osvaldo Scioli, señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señor presidente del Tribunal Constitucional. Señor presidente del Tribunal Supremo Electoral, su eminencia Cardenal Antonio González. Señor doctor Rodrigo Borja Ceballos, expresidente constitucional de la República. Señor doctor Alejandro Serrano Aguilar, ex vicepresidente constitucional. Señoras y señores diputados de la República y parlamentarios andinos. Señor jefe de las delegaciones de las misiones especiales. Señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Alto Mando Militar. Señor comandante general de la Policía. Autoridades, sobre todo ustedes, ciudadanos y ciudadanas de la patria, los dueños de este país y los dueños de la democracia. Muchas gracias por estar aquí. Estaba devastado por la guerra y el caos. El gran Benjamín Carrión expresaba la necesidad de volver a tener patria. Esta frase fue la inspiración de un puñado de ciudadanos que decidimos liberarnos de los grupos que han mantenido secuestral, profundo y rápido el sistema político, económico y social vigente, sistema perverso que ha destruido nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. De esta forma empezamos esta cruzada llamada Alianza País. Vuelve la justicia.
La patria vuelve y con ella vuelve el trabajo, tragedia nacional llamada migración. Esta esperanza de unos cuantos se expandió cual fuego en pajonal y se convirtió en la esperanza y decisión de todos y todas los ecuatorianos y ecuatorianas que en noviembre 26 del 2 Sin embargo, la lucha recién empieza. Noviembre 26 no fue un punto de llegada, fue un punto de partida. La revolución ciudadana recién se ha iniciado. La revolución ciudadana, como ustedes conocen, fue y es la revolución constitucional. El mandato de la ciudadanía fue claro. Queremos donde nuestros representantes entiendan que son nuestros mandatarios y que los ciudadanos somos sus mandantes. Bienvenidos esos jóvenes, esos nuevos diputados. Cabría preguntarse qué porcentaje de los caciques de los partidos políticos se ha renovado y a quién están representando esos diputados. La institucionalidad política del Ecuador ha colapsado, algunas veces por su diseño anacrónico y caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas. Ha desestabilizado e inmovilizado al país. El Congreso Nacional, supuestamente máxima expresión de la democracia representativa, no es percibido por los ciudadanos de hombres y mujeres que ansían un cambio. Las reformas anheladas no pueden limitarse a maquillajes. América, la época, el momento histórico de la patria y de todo el continente, exige una nueva constitución que sometieron personas, vidas y sociedades a las entelequias del mercado. La Asamblea Nacional Constituyente. El ecuatoriano me entregara el 26 de noviembre pasado, mandato que acabo de jurar hacer cumplir y cumplir yo mismo, y en uso de las atribuciones que la actual Constitución Política del Estado me... Convocaré a la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue el país se encuentra sumergido. Gracias al respaldo mayoritario a nuestra propuesta de transformación, las resistencias de algunas fuerzas políticas tradicionales han dado paso a un consenso que siempre están pregonando. No negociaré con nadie la dignidad de la patria. La patria ya no está en venta. Con la venta de la bandera, pactos que canjeaban votos por prebendas, ha terminado y esperamos para siempre. Al igual que dos damas del Congreso Nacional, por el pecado de obedecer el mandato del mandante del pueblo ecuatoriano, fueron expulsadas atropellándose todos. No se preocupen, esos atropellos, esas inconstitucionalidades tienen sus días contados. Mal enraizado en nuestra sociedad, pero también exacerbado por modelos, políticas y doctrinas que ensalzaron el egoísmo, la competencia y la avaricia, no solo por la inequidad y pauperización que las políticas aplicadas en los últimos años han generado, sino también porque si la competencia es buena, la ley del más fuerte es buena en lo económico, hemos buscado y seguimos buscando los mejores hombres y mujeres que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria dirijan las diferentes, minen con su ejemplo y su consagración ciudadana este nefasto mal, la corrupción. De igual manera, se mejorará la información del sector público con proyectos como el horario de las compras públicas, etc. Endureceremos leyes que impidan la corrupción, como la ley de enriquecimiento ilícito, y se las extenderá al sector privado, que también deberá justificar de dónde proviene. Sin embargo, la lucha contra la corrupción debe ser la lucha de todo un pueblo, por lo que se organizarán, se llama impunidad, por lo que jamás olvidaremos los crímenes de los banqueros corruptos que nos quebraron.
y otros tantos delitos y atracos aún sin sancionar. Por otro lado, pasando por comportamientos, estructuras y paradójicamente leyes corruptas. ¿Acaso no fue corrupción los 18 jubilados muertos que tuvimos en el Vados? Ustedes son ejemplo para las nuevas generaciones. Buscó mejorar el precio de los bonos en beneficio de los acreedores, mientras que el país estaba destruido. ¿Acaso no es corrupción la existencia de bancos controles democráticos, pero sí a burocracias internacionales? ¿Acaso no fue corrupción la ley de garantía de depósitos impuesta por días antes de la quiebra generalizada de los bancos? Todo esto triplicó la emisión monetaria para el salvataje bancario. Hoy ya no tenemos moneda nacional, pero que nunca. ¿Acaso no es corrupción la existencia de leyes absurdas como la ley de transparencia fiscal que limita cualquier gasto, menos el servicio de deuda? Esto es antiético. Señores presidentes, que si yo quiero reformar la educación, y cualquier reforma a la educación en este país empieza por pagarle más decentemente a los maestros, estoy rompiendo la ley. Si quiero dar medicina gratuita, ¿acaso no fue corrupción esa barbaridad de eliminarlo como ministro de Economía y Finanzas de este país? Fondo que con los recursos de la nueva extracción petrolera garantizaba el pago de la deuda y recompraba esta en forma anticipada y preanunciada. Nuestra economía era tan boyante para los mercados internacionales que hasta se compraban los bonos más allá de su valor nominal. ¿Por qué? Porque era el único país del mundo. Pese a que la mayoría de estos hechos, por haber estado amparados en leyes corruptas, quedarán en impunidad, gracias a Dios, el 26 de noviembre del 2000. El tercer eje de esa revolución ciudadana es la revolución económica. La política económica seguida por Ecuador desde finales de los 80, son propias de la corrupción, necesidad de mantener la subordinación económica y exigencia de servir la deuda externa. Todo este recetario de políticas obedeció al llamado consenso de Washington. Como los latinoamericanos, 20 años siguiendo políticas económicas de un supuesto consenso donde ni siquiera participó un. Sin embargo, dichas políticas no fueron solo impuestas, sino también agenciosamente aplaudidas sin reflexión alguna por nuestras élites y tecnocracias. El Ecuador apenas ha crecido en términos per cápita en los últimos 3 lustros. La inequidad ha aumentado y el desempleo se ha duplicado con relación a las cifras de los inicios de los 90. Pese a todo, de defender como prudentes políticas que destruyeron empleo, como aquellas aplicadas en los años 2003 y 2004. Felicitar a un ministro quemado la comida, pero haber pagado en demasía a los proveedores. Eso es lo que ha vivido América Latina. Cualquier cantinflada en función del mercado y del capital se la asumió como técnica en un verdadero populismo del capital. Recordemos, a manera de ejemplos, los bancos centrales autónomos y sin control democrático. Estas políticas han podido mantenerse sobre la base de engaños y actitudes antidemocráticas por parte de los beneficiarios de las mismas. De organismos. De esta forma, la nueva conducción económica del Ecuador priorizará una política digna y soberana. Es decir, más que liberar mercados, liberar al diferencial por los más pobres y postergados y priorizando al ser humano sobre el capital. Las características del socialismo del siglo XXI, esa priorización del ser humano sobre el capital. Ya veremos más adelante aquello. Sino también una nueva concepción de desarrollo que no refleja únicamente percepciones, experiencias e interés, donde el Estado, la planificación y la acción colectiva
recuperen su rol esencial para el progreso, donde se preserven activos intangibles pero fundamentales como el capital social del desarrollo social. Dentro de esta nueva política económica, no puedo ser exhaustivo por la brevedad del tiempo, pero nos referiremos a la nueva política de deuda que hemos adquirido a través de los años y que nos ha llevado a una situación de sobreendeudamiento altamente costosa para el país. Cuando conseguimos un nuevo crédito, el país se contenta, el ministro se contenta creyendo que el país deberá utilizar tanto ahorro interno cuanto sea posible y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable. Para ello, se requiere para inversiones productivas que generen flujo de divisas para pagar dichos préstamos, mientras que los proyectos sociales, incluso por orgullo nacional, se financiarán con recursos. Para que vean la irracionalidad de las políticas seguidas en los últimos años, queridos amigos y amigas, en este país, gasta el Ecuador social y vienen entonces los organismos internacionales a prestarnos para el sector social, ¿verdad? Para ser solidarios y darnos crédito para el sector social. Sean solidarios. Sin embargo, no habrá acertada de los países deudores para redefinir el criterio de sustentabilidad del servicio de la deuda, determinar la deuda externa ilegítima, así como promover la creación de un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana. Punto netamente financiero, la sustentabilidad del servicio de la deuda significa todo lo que un país pueda pagar sin comprometer flujos financieros futuros. Es decir, un criterio solamente en función de lo adecuadamente definido debe considerar implicaciones de bienestar, como por ejemplo el servicio de deuda que permita a los países endeudados alcanzar las metas del milenio. Compañeros presidentes, podemos luchar de la pobreza, la universalización de la educación básica, la alfabetización de nuestra población, es decir, lo que no comprometa los objetivos sociales. Por otro lado, existen sectoriales y para compra de armamentos. ¿Por qué los pobres del país tienen que pagar esa deuda? Que no se utilizó para los fines para los que fue contratada o que ya es día de mañana. Cabe indicar que esa deuda ilegítima, pagada varias veces, fue detectada por ciudadanos. Por otro lado, luego de definir adecuadamente el criterio de sustentabilidad y lo que es deuda ilegítima, un tribunal internacional imparcial y transparente debería decidir la deuda a pagar, la capacidad de pago. Los endeudados tienen que acudir al Fondo Monetario Internacional, es decir, al representante de los acreedores. Por otro lado, mientras al mismo tiempo, los países de la cuenca amazónica constituyen el pulmón del planeta, pulmón sin el cual la vida en la Tierra se extinguiría. Sin embargo, por ser el aire puro un bien de libre sensación, se podría pagar a los acreedores de los países endeudados generadores de medio ambiente sin comprometer el desarrollo de estos últimos y dentro de una lógica no de caridad, sino de estricta justicia. El sistema del mercado es tal que no es que se paga por lo que se tiene valor, sino solamente por lo que se tiene precio, por lo que tiene precio. Los países de la cuenca amazónica generamos un bien fundamental para la vida, oxígeno, inclusión por parte nuestra, no recibimos nada a cambio. El tractor que tenemos que comprar de los países desarrollados, sí lo que tenemos que pagar. Probablemente después de 100 años, cuando estudien las relaciones económicas que existen en estos momentos, lo que tenía precio, no por lo que tenía valor. Los mexicanos ni siquiera necesitarían de una condonación de deuda, sino de una adecuada reestructuración y financiamiento de la misma. De hecho, en el caso de Ecuador, la transferencia neta con los organismos de estos organismos. Es claro que no se puede hablar de ayuda para el desarrollo mientras esta situación continúe. Dejémonos de farsa. ¿De qué ayuda al desarrollo estamos hablando si lo que nos prestan sirve dar también de nuestros recursos? Con la nueva política económica, Ecuador comenzará a independizarse de los organismos internacionales representantes de paradigmas e intereses extranjeros. Más países. Ya no se necesitan bombarderos ni portaaviones. Bastan los créditos, nos inducen a endeudarnos y después para pagarles ellos mismos nos ponen condiciones y quieren que actuemos. Por otro lado, al mismo tiempo que los países latinoamericanos buscan financiamiento,
La región tiene cerca de 200.000 millones de dólares a invertir al primer mundo en formas de reservas. Por ello, el traer esas reservas a la región, juntarlas y administrarlas al imperativo económico constituye un imperativo del sentido común y de soberanía. Para ello, por supuesto, deberá acabar ese sinsentido técnico de la autonomía. Con respecto al trabajo humano, punto fundamental de esa larga y triste noche neoliberal, como dice la encíclica Labor Exercens de Juan Pablo II, el trabajo humano no es un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción. Dar o desechar en función de las necesidades de acumulación de capital. Para esto, se generalizaron en América Latina formas de explotación laboral bastante bien indicar que, de acuerdo a múltiples estudios, entre ellos los míos, cuando tenía la vida tranquila de académico, esta flexibilización laboral ha sido una de las reformas que menos resultados ha dado en la región, sin que exista con ella mayor crecimiento, pero sí una flexibilización hubiera dado resultado. No podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a una simple mercancía. Ya es hora de entender que el principal bien que exige es sencillamente inmoral. Una de las principales razones, repetir como modo de vida. Este es un principio ya bastante cuestionado entre agentes económicos al interior de un país. Revisen, así no se han desarrollado los países. Pero es un verdadero absurdo entre países, donde debe primar la lógica de la cooperación, que nos quiere convertir en mercados y no en naciones, que nos quiere hacer tan solo consumidores y no ciudadanos del mundo. Es muy similar en términos conceptuales. Mirando juntos hacia los mismos horizontes, en las últimas décadas es claro el deterioro del capital social del Ecuador, fenómeno que en gran medida puede ser vinculado a una estrategia de desarrollo basada en el individualismo de mercado y a los programas de estabilización y ajuste estructural frenales y de esta forma fracturando la cohesión social. En consecuencia, nuestra política económica integrará explícitamente sus efectos sobre el capital de producción, el fin mismo de la producción, considerando su preservación como fundamental para el desarrollo y por encima de temporales y muchas veces aparentes logros económicos. Y los logros económicos, por eso la macroeconomía ya ha perdido todo sentido, se basan en deteriorar las condiciones de vida, que el fin último de la economía es controlar la inflación, así la gente no coma, que el riesgo país es lo que debe regir nuestras decisiones, que los aplausos de los organismos internacionales son el mayor síntoma de una buena política, y para que vean el grado de decadencia de nuestro parámetro fundamental para medir el éxito de una estrategia económica. En este sentido, la política social debe ser diseñada como una parte fundamental de la política económica y no simplemente con un criterio asistencialista y como, sin duda, el mayor costo del fracaso del modelo neoliberal y la consiguiente destrucción de empleo ha sido la migración. En la historia política de América, una de las prácticas más aberrantes fue la del destierro, que se inició con la migración. Supone precisamente ese tipo de ofensas a la humanidad, de desarraigos y desgarramientos familiares. Los exiliados de la pobreza en nuestro país suman millones y paradójicamente son quienes, con el sudor de su frente, han mantenido viva la economía a través del envío de las remesas. Despachan el dinero hacia el exterior. Solamente la banca ecuatoriana tiene cerca de 2.000 millones de dólares de ahorro nacional depositados en el extranjero, en nombre, según su particular visión, de supuestas prudencias, eufemismo que disfraza su falta de... Sin las remesas de los migrantes, hace rato hubiera colapsado la dolarización y la economía.
como un agravante. Ni siquiera tienen representación política. Esta situación inadmisible se empezará a corregir desde la próxima Asamblea Nacional Constituyente, donde habrá 3 asambleístas por parte de esa 5ª región del país, los hermanos migrantes. ¿Qué de esos hermanos y hermanas, 3 millones en el extranjero? Es necesario plantear al país en 5 regiones, la 5ª, los migrantes. De igual manera se dará a los migrantes representación legislativa permanente y se creará la Secretaría Nacional. En este punto quiero presentar mi más profundo agradecimiento al hermano pueblo español, a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, que viven en ese país hermano, sino por la increíble solidaridad, mucho más allá de lo que debieron hacer en la última tragedia que vivimos, cuando la irracionalidad de los criminales de ETA cortaron la vida de 2 ecuatorianos en Madrid. Muchas y a las familias de los 2 hermanos muertos por los atentados de ETA, nuestra total solidaridad, queridos compatriotas. Otro sector de enorme vulnerabilidad en nuestra sociedad es el de la población carcelaria. Existe, es raro, que en un discurso presidencial se menciona a la población carcelaria. Hemos dicho que nos vamos a ocupar de los más postergados y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Las leyes impuestas en los años 90 en América Latina suponen que el problema de la droga es más severas que las aplicadas a delitos contra la vida. Sepan ustedes, sobre todo, dignos invitados extranjeros, que en este país la condena por homicidio, por atentar contra la vida, es la misma que la condena por drogas. ¿Qué sentido tiene todo esto? En estas sentencias, para hacer méritos ante patrones, el porcentaje no tiene rostro delincuencial, sino cara de madres solteras, de jefes de familia empobrecidos, de jóvenes sin trabajo, forzados por la miseria a transportar unos cuantos gramos de droga. La acción carcelaria no lo olvidaremos. A los extranjeros que se pudren en suelo ajeno. Cerca del 40% de la población carcelaria y mujeres son solo hermanas colombianas detenidas por tráfico de droga. Lucharemos contra la discriminación en todas sus formas, siguiendo con los grupos postergados. Lucharemos contra la discriminación en todas sus formas, sobre todo la de género y étnica. Aunque todavía nos falta mucho por hacer, ya hemos dado, gracias a Dios, los primeros pasos al contar por primera vez en la historia con un gabinete donde más del 40% de sus miembros son mujeres. Son mujeres. Sin embargo, ya es un gran paso adelante, nos llena de alegría, pero estamos todavía insatisfechos. Ojalá algún día podamos tener mayoría de gabinete, mayoría de mujeres en el gabinete. De superación de la discriminación de género y étnica, tenemos al primer ministro afroecuatoriano. Finalmente, no nos olvidamos tampoco de los niños de la calle, del trabajo infantil, de las madres solteras, de la Secretaría de Solidaridad Ciudadana, a cargo de este extraordinario hombre, patriota y compañero de lucha, nuestro vicepresidente. El quinto eje de nuestra revolución ciudadana fue esa revolución por la integración latinoamericana. Históricas, será capaz de ofrecer otros horizontes de hermandad y fraternidad a los pueblos sudamericanos, pueblos justos, altivos, soberanos. Los primeros europeos llegaron a las tierras que hoy se conocen como América, encontraron un paraíso donde los seres humanos vivían armónicamente con la naturaleza. Por miles era respetada, porque era la madre primaria, la madre de todas las madres. 3 siglos de conquista y de colonia
marcaron para siempre, blancos y mestizos. Son los hijos del sol y la razón, en la que se destaca el médico, el precursor, el hombre universal, que representa el despertar primero de esta América de gente. Miranda consolida el pensamiento en propuesta estratégica y Simón Rodríguez decimos, una nación sin ciudadanos no es una nación. Por esos años, un 10 de agosto de 1809, la llama centralistas, pero sería un hombre único y genial quien habría de emprender desde Caracas la heroica lucha de la independencia americana, acompañado de Manuela Sáenz. Había un solo camino y Bolívar hace tantos años lo comprendió. Es algo que tenemos que revisar, amigos presidentes. La comunidad sudamericana de naciones, no, la nación sudamericana. Somos una misma nación, desde el Río Grande hasta la... 200 años han pasado sin que el sueño bolivariano pueda concretarse. Tendremos que esperar 200 años de independencia americana y le decían que había que esperar. El joven y futuro libertador de las Américas le respondió, ¿es que 300 años de espera no son suficientes? Y años... Dicho sea de paso, como usted también es orgullo para toda Latinoamérica, mi querida. Duda invocaba al libertador al decir, yo conocí a Bolívar una mañana larga en la boca del 5º regimiento. Padre, le dije, ¿eres o no eres? Liderado por el general Eloy Alfaro. Volvió a despertar el pueblo peligro. Ahora, a los 100 años de la última presidencia de Alfaro, nuevamente ese despertar es incontenible y contagioso. El discívico que inunda las calles de toda América. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de... El gobierno de Perú le hiciera a Simón Bolívar. Una gentileza del presidente y amigo comandante Hugo Chávez. Para unir a nuestros pueblos. Pero aquí tenemos una espada adicional, la espada de ese viejo luchador, don Eloy Alfaro. Nuestro gobierno es bolivariano. En todo caso, señor presidente, sepa usted que esta espada, al igual que los regalos que hemos recibido, porque tengo muy claro que no son regalos a Rafael Correa, sino al presidente de la República del Ecuador, y esto pertenece al pueblo ecuatoriano. Entré sin nada y saldré sin nada, ligero de claramente. Quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Nosotros vamos a ser fieles en lo poco y solamente regalos protocolarios, y aquellos duraderos y de valor, enviarlos a ese museo. Y ustedes saben que no viviremos, sea educación y salud, para que puedan defenderse en la vida. Jamás opulencia, jamás poder. Ahora nos toca a nosotros, señores presidentes. Los pueblos no nos perdonarán si no logramos. El gobierno ecuatoriano manifiesta a sus hermanos su compromiso profundo con la integración de nuestros pueblos. Esperamos sinceramente el regreso de Venezuela a la CAN, para que junto a la realización de la nación sudamericana y las acciones sociales, culturales, económicas y políticas, el gobierno del Ecuador, como ustedes lo conocen ya, señores, un espacio para la reflexión y construcción de esa nación sudamericana llamada Comunidad Sudamericana de Naciones. Que la futura Secretaría Permanente se instale en tierras ecuatorianas, si ustedes para que Sudamérica se convierta en ejemplo ante el mundo de una gran nación sustentable de repúblicas hermanas para el bien nuestro
y ejemplo para toda la humanidad. Ecuatorianos y ecuatorianas, con el perdón de nuestros hermanos de otros países, permítame finalizar dirigiéndome a aquellos a quienes me debo, a los dueños, déjame terminar dirigiéndome a los dueños de nuestra democracia, al pueblo ecuatoriano. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, también nos ayudará a superar estos difíciles pero esperanzadores momentos. No nos olvidemos que el reino de Dios debe ser construido aquí, en la tierra. Pidan por mí, por favor, para que el Señor me dé un corazón. Martin Luther King decía que su sueño era ver una Norteamérica donde blanco, toda sencillez desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. Una patria amiga repartida entre todos. Ahora, con el corazón les repito, jamás de Bolívar y de Alfaro, a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana, que todos soñamos y que todos merecemos. Kuna tiakuna, wambrakuna kuitsakuna, ñami punchaka chayashka, shukshikan, mushuk yaktata shaychinaka usharinmari, ñukanchi gobiernoka, tukuy runakunapa gobierno mikanga. Pimana, muchas gracias.